Ok. Y bueno, gracias a los que están conectados. Es un nuevo ciclo de seminarios que queremos empezar acá en el departamento, que vamos a invitar cada vez más gente que es parte de la comunidad de nuestro departamento de química para conocer los proyectos de investigación y las cosas que se hacen en los diferentes laboratorios que tenemos en la facultad. En esta ocasión tenemos la participación del doctor Sebastián Rubio, que es ingeniero en biotecnología molecular. Tiene un doctorado en ciencias silvoagropecuarias y veterinarias en el 2019 y ha participado en bastantes proyectos de investigación. Hay una lista bastante larga de los proyectos en los que ha participado Sebastián. Ha trabajado principalmente con el doctor Francisco Pérez, pero en esta ocasión vamos a aprender un poco más de sus proyectos y tenemos como título la determinación del efecto del frío en Prunus salicina, que es una vid, ¿cierto, Sebastián? No, No es una vid. no, es una ciruela. De hecho, es la Perfecto. ciruela asiática o Muy bien. japonesa también se llama. Entonces, les Eh, agradezco nuevamente por estar acá y les voy a dejar con Sebastián para que nos explique su proyecto. Así que adelante, Sebastián. bueno, buenas tardes en primer lugar. Y bueno, como están viendo la primera diapositiva de la presentación, tiene fotos de las parronales que existen en el Valle del Elqui, que es un clima bastante extremo para hacer agricultura de este tipo de frutales, que ustedes pueden ver el contraste de los cerros que son absolutamente desiertos y en el pequeño valle que forma el río Elqui, ¿cierto? Es donde nosotros podemos cultivar las diferentes variedades de uva. Ahora, es impresionante esto porque, como ustedes ven en la fotografía que está al lado inferior izquierdo, las vides, las parras, que el nombre es vid, provienen de climas donde nieva en el invierno. Entonces, esa es una gran adaptación que se tiene que lograr. O sea, en las vides es muy fácil hacer que estas plantas que funcionen en el Valle del Elqui, pero hay otros frutales caducifolios que podrían funcionar también acá, pero no se logra por las condiciones climáticas. Y una de ellas es lo que ocurre con el frío. ¿Ya? El clima desértico que tenemos, subtropical árido que tenemos en el Valle del Elqui, es mucho menos frío que lo que tenemos acá en Santiago, por ejemplo. Um, Estos cultivos están dados por dos razones. Uno, por el que le estaba diciendo recién, que son las condiciones meteorológicas, y otra es las condiciones económicas, ¿no? Todos estos cultivos son para venderlos fuera de Chile y para que ingrese dinero a las arcas de los productores. Entonces, en ese sentido, siempre, a pesar de que la vid es un cultivo que ya está establecido, siempre se están buscando alternativas, ¿no? Y Prunus salicina, que es, como les decía, el ciruelo japonés, podría ser una alternativa. Por eso se creó este proyecto se denomina completo, que se presentó ya la semana pasada, y fue admitido la semana pasada por CONICET para su concurso, es la determinación y modelamiento de predictores fisiológicos y hormonales que relacionan la aclimatación al frío y dormancia de yemas con la fecha de floración de Prunus salicina en la región metropolitana. Este proyecto está siendo apoyado por el doctor Igor Pacheco, que es parte del Laboratorio de Bioinformática y Expresión Génica del INTA, por el doctor Rodrigo Infante, que es parte del Departamento de Producción Agrícola de la Facultad de Ciencias Agronómicas, y por el doctor Francisco Pérez, que ha sido mi tutor y guía durante varios años del Laboratorio de Bioquímica Vegetal de esta facultad. Lo primero que vamos a hablar, un pequeño recordatorio, ¿cierto?, lo que aprendimos en el colegio sobre los ciclos estacionales anuales que tenemos en un clima mediterráneo como el nuestro, donde tenemos un invierno, una primavera, un verano y un otoño, ¿no? Y que resulta que los árboles caducifolios están muy adaptados, se han adaptado a este clima, haciendo un ciclo que va de acuerdo a las estaciones del año. En el invierno, nosotros vamos a ver que un árbol caducifolio no tiene hojas, ha botado todas sus hojas. ¿Bien? En primavera empiezan a brotar, empieza todo el verdor y el color de las flores también, ¿cierto? Y ya en verano vamos a ver que este árbol está totalmente frondoso, todas las hojas abiertas, y ya en invierno
viene la caída de las hojas, que es de donde nace el nombre de este grupo, ¿ya? Que el árbol caducifolio quiere decir de hoja caduca, que son las hojas que se caen, ¿ya? También podemos, si ustedes quieren, podemos apreciar también en el fondo de estos dibujos, podemos apreciar los pinos, ¿cierto? Que si ustedes se dan cuenta, a diferencia del árbol que tenemos al medio, no bota las hojas, y en el lado y en las esquinas inferiores derechas, vemos, por ejemplo, un follaje que es de una planta que es de tipo anual. Cae la semilla, crece la planta, da flores, da semillas y se mueve la planta, ¿no? Entonces, hay diferentes ciclos biológicos que nos pueden interesar estudiar, pero nosotros nos vamos a centrar específicamente en los frutales caducifolios porque nos interesan sus frutas. El primero que nosotros partimos investigando con el doctor Francisco Pérez son vitiviníferas, que nos dan las uvas, ¿cierto? Y que acá en Chile nosotros tenemos popularizar las uvas para pasas, para pisco, que se ocupan para hacer vino y las que son para ser consumidas en forma fresca. Estas especies, vitivinífera proviene de Europa, ¿ya? Pero todo el género Vitis está repartido llega desde América hasta Asia, completo toda esa parte se percibe este género, ¿sí? También está una tribu que se llama Malea, que son a la que pertenecen las manzanas, las peras y también los membrillos, y estas son originarias solamente de Asia y Europa. También tenemos Actinidia deliciosa, que es el kiwi, que a nosotros nos llega solamente una variedad de kiwi, que es esta que está acá, pero los chinos tienen alrededor de 54 variedades distintas que son consumibles y son comercializadas en todo China, ¿sí? Y finalmente tenemos las frutas del género Prunus, que van desde las guindas, cerezas, nectarines, duraznos, damascos, ciruelas europeas, el ciruelo japonés, y aquí nos falta también la almendra, ¿no? Es un grupo también bastante grande e importante de frutas que Chile produce, ¿sí? Tanto para la exportación como para el consumo interno. Dentro de los hitos que marcan el ciclo de un frutal caducifolio está la caída de las hojas, que es un proceso en el cual la planta trata de recoger todos los nutrientes que están dentro de la hoja y luego desecha lo que no se puede reabsorber, ¿sí? Y el otro hito importante anual que ocurre es la brotación de las yemas vegetativas y la floración de las yemas florales, que aquí estamos viendo en el primer recuadro, estamos viendo la floración, el proceso de floración lentamente de una especie de ciruelo. Y en el caso del género Prunus, las flores se generan en un grupo de yemas, que son estas que están aquí, y las hojas se generan en otras yemas, que se llaman yemas foliares, yemas vegetativas, en las que producen hojas, y yemas florales, las que producen eh, las flores. Ahora, estas estructuras no son únicas de los frutales caducifolios, sino que se producen en todos los vegetales. Y por ejemplo, al lado tenemos el caso de la planta de zapallo, donde también podemos ver una yema floral y una yema vegetativa, ¿no? La diferencia que ocurre entre el frutal caducifolio y una planta de zapallo, que es una planta anual, ¿cierto?, es que las yemas de frutales caducifolios entran en un estado que llamamos de dormancia, ¿no?, donde se ralentiza todo el proceso de crecimiento y desarrollo y metabólico, y que se ha dividido en tres diferentes subclases de dormancia que van a depender de quién es el factor que está produciendo esta detención del metabolismo, ¿ya? La primera es paradormancia, que se produce durante la etapa de verano, que está dado por la dominancia apical, en donde la planta trata de crecer por el ápice, ¿ya?, y todos los crecimientos laterales son restringidos, ¿ya? Después pasamos, en producto del acortamiento del fotoperiodo y de la disminución de las temperaturas, al periodo de endodormancia, que es una restricción del ciclo celular y metabolismo por factores intrínsecos.
¿sí? De la llama. No está regulado por factores externos. Y finalmente, una vez que terminamos con el periodo de endodormancia, pasamos al periodo de ecodormancia, que es simplemente la restricción por condiciones ambientales. Generalmente, en este caso, la ecodormancia empieza a mitad de julio y mitad de agosto, ¿cierto? Y durante ese periodo todavía las temperaturas para que se produzca el crecimiento de la planta son muy bajas. Entonces, para poner un poco en contexto esto, la paradormancia se produce en las yemas de prunos, que empiezan en el mes de enero, y ya en el mes de marzo comienza el periodo de endodormancia, que termina alrededor de julio, y después comienza la ecodormancia. Las yemas, como ustedes están viendo acá, están fotografiadas durante los diferentes meses del año, y existen durante todo este periodo, ¿ya? Y siempre están asociadas a un estado de dormancia. ¿Okay? En este pequeño recuadro de acá abajo, tenemos el desarrollo de los primordios florales de esta especie, que es Prunus muo, y ustedes pueden ver que acá en el 29 de marzo recién empieza a visualizarse el tejido floral y está totalmente desarrollado ya el 30 de junio. Como ustedes pueden ver, aquí pasaron 3 meses en el que la flor se puede desarrollar. En cambio, en el caso del zapallo, todo ocurrió en 2 o 3 días, ¿no? Entonces, esta es la ralentización que nosotros hablamos de dormancia, ¿no? Ahora, estas estructuras que están viendo acá son los primordios florales, y podemos ver que es solamente esta estructura que está dentro de la llama, que está marcada con FP en esta fotografía de al lado, en esta sección. Con eso terminamos más o menos lo que es el ciclo de los árboles frutales, y ahora vamos a ver lo que son los caracteres de interés agronómico, ¿cierto? El primero que uno piensa como consumidor son todos los que tienen que ver con las propiedades organolépticas, que son los sabores, los colores, las texturas, que van a permitirle al productor una diferenciación y alcanzar diferentes nichos de mercado que le permiten subsistir. Aquí está el ejemplo de diferentes duraznos que podemos observar con diferentes colores de carne, diferentes colores de piel, ¿cierto? Y hay diferentes tipos de carne también, aquí, y diferentes tamaños de puestos. Otro carácter de interés agronómico es la post cosecha, ya que estas frutas tienen que lograr llegar desde donde se cosechan directamente hasta el consumidor, ¿ya? Y esta es toda una cadena que va a ir variando dependiendo a dónde nosotros queramos llegar. Si queremos llegar a China, ¿cierto? Estos mismos duranos que estamos viendo en la fotografía tienen que pasar una cadena de frío, ¿ya? Que es distinto si estos duranos nosotros los vamos a vender en La Vega, ¿ya? Entonces hay también todo una variedad de caracteres acá que son interesantes de estudiar y hay mucha gente que los estudia. Y también acá vamos a entrar en lo que más nos concierne a nosotros, ¿cierto? Que es la adaptación a las condiciones meteorológicas, que consideran cantidad de luz, intensidad de luz, ¿cierto? Las temperaturas ambientales, el régimen de precipitaciones. ¿Ya? ¿Y qué permite esto? Que una vez que nosotros logramos que se adapte la planta a las condiciones meteorológicas y estas son constantes, nosotros podemos empezar a programar las fechas de diferentes procesos que nosotros tenemos que desarrollar con las plantas. Por ejemplo, aplicaciones de agroquímicos, ¿no? Y después, cuando empieza el periodo de cosecha, tenemos que programar la mano de obra, ¿cierto? La maquinaria, y después también tenemos que ver qué tipo de créditos vamos a tomar, si podemos pagar los créditos y también los recursos de comercialización. Todo esto solamente a partir del carácter de la planta. Obviamente acá estoy dejando aparte este bichito que está acá, que tiene que ver con las plagas, que no lo vamos a ahondar mucho. Muy parecido a estos caracteres están los de resistencia a eventos meteorológicos, que son muy parecidos, pero son una categoría aparte porque son eventos extremos, ¿sí? Y aquí estamos hablando de sequía, inundaciones, golpes de calor y heladas, ¿sí? Muchas veces cuando me tocó conversar con con productores y con gente que vendía agroquímicos con los que desarrollamos el producto país, siempre se confundían todas estas cosas en un mismo tema, ¿ya? Pero son absolutamente.
De todas las adaptaciones a condiciones agrometeorológicas, la que más nos interesa es el requerimiento de frío, ¿ya? Y en este caso, las plantas, los frutales caducifolios, requieren ser expuestos a frío durante el invierno. Si no se produce esta exposición a frío, lo que vamos a observar en el caso de las 10 es una brotación errática. Ustedes pueden ver estas dos fotografías que fueron sacadas por el profesor Pérez en el año 2003 en el Valle del Elqui, donde en el lado izquierdo tenemos la tema sin tratar con ceramida hidrogenada, que es un elemento que nos permite, un compuesto químico que nos permite emparejar la brotación, y vemos como tenemos pequeños puntos verdes en diferentes partes de la vara, ¿cierto? Y en la misma fecha, cuando nosotros habíamos hecho el tratamiento con ceramida, todas las yemas han brotado y podemos ver el trabajo. Entonces, el requerimiento de fríos quiere decir que las yemas de frutales caducifolios requieren ser expuestas a ciertas cantidades de frío durante el invierno para que se produzca una brotación pareja. ¿Okay? ¿De dónde viene este requerimiento de frío de las plantas? Es porque muy probablemente estas fueron domesticadas, estas plantas fueron domesticadas alrededor del año 6000 a.C., en las primeras civilizaciones, y antes de eso tenemos que recordar que viene todo el periodo de las eras de hielo, ¿no? Que la última gran, el último gran evento de disminución de temperatura fue este evento que está acá, que se llama YD, Young Dry, que ocurre entre los años, hace 12.800 años y 11.600 años atrás, ¿no? Entonces las plantas muy probablemente tuvieron que desarrollar estrategias para sobrevivir a estas condiciones, y durante estos 8.000 años que nosotros la hemos cultivado, siguen requiriendo, sigue siendo un carácter que se ha mantenido de este periodo. Entonces aquí salen varias preguntas de tipo científico, de carácter científico, y la primera es cómo perciben las plantas el frío, que es súper interesante, y la segunda que le interesa al área agronómica es cómo cuantificar el frío. Más aún, a todo esto, viene lo que es el cambio climático, y la situación para Chile no es muy buena. Este es de un trabajo que se publicó el 2020, el año pasado, por Fernández y un grupo que trabaja en la universidad. Pero podemos ver que tenemos arriba, tenemos el registro histórico, la proyección para el año 2050 y la proyección para el año 2085, ¿no? Para las localidades de Vallenar, Ovalle, Quillota, Rengo, Curicó, Talca, Chillán, Temuco y Osorno. Y no sé si ustedes conocen lo que es el RCP 4.5 y RCP 8.5, que son las proyecciones de emisiones de los escenarios de proyección que proyectan la emisión de gases de invernadero. El 4.5 nos indica que nosotros vamos a dejar de emitir gases de efecto invernadero el año 2040. Y el 8.5 nos dice que nosotros vamos a seguir emitiendo la misma cantidad de gases de invernadero hasta eternamente. Y abajo tenemos los diferentes modelos agrometeorológicos que se utilizaron para predecir lo que va a pasar con la cantidad de frío que nosotros vamos a tener en las localidades de Chile. Esta escala está en unidades de frío que se llaman porciones de frío, y en el color azul indica que tenemos una mayor cantidad de porciones de frío, y el color rojo indica que casi no tenemos porciones de frío, por lo cual un color azul significa que es un clima mucho más cálido que pero un color rojo indica un clima mucho más cálido que un color azul. Y podemos ver que desde Rengo hasta Osorno, todos los colores que son morados, ¿cierto?, van a ir disminuyendo y pasando a un color más rojo, lo que indica que en toda esta zona nosotros vamos a perder horas de frío, y por tanto, en esta zona, si ustedes han viajado por Chile, ¿cierto?, van a darse cuenta que en
entre Rengo y Temuco y Talca, nosotros tenemos la mayor concentración de árboles frutales. Entonces, toda esta región vamos a tener que adaptar todos estos árboles a estas nuevas condiciones. ¿Sí? Ok, aquí me voy a demorar un poco en esta diapositiva porque yo no sé cuánto ustedes, esto ya es parte más de agronomía. Y resulta que los agrónomos se han metido en esto de adaptación a condiciones meteorológicas y ambientales desde que comenzó la agronomía, y ellos tienen una idea bastante sencilla, que es esta ecuación que tenemos acá, donde el fenotipo, que es lo que nosotros observamos, es la suma del genotipo y también de el efecto que tiene el ambiente. En este cuadro que está acá, que es de un libro de 1988, podemos ver que tenemos 5 líneas que dicen G5, G4, G3, G2, G1, que son diferentes genotipos de una variedad de vegetal, y que está puesto al menos en 2 ambientes distintos. Y ustedes pueden observar que nosotros podemos, perdón, el EGI, y en el EGI tenemos el fenotipo promedio, ¿no? En general, el fenotipo promedio que se busca mirar en agronomía es el del rendimiento, de cuántos kilogramos de grano de maíz produce por hectárea, ¿no? Pero puede ser cualquier tipo de fenotipo que nosotros queramos ver ahí. Y este fenotipo, como ustedes pueden ver, va a haber ambientes donde va a ser mucho menor la producción, ¿cierto? Va a ser menor, en el caso de que nosotros pusiéramos acá rendimiento, ¿cierto? Y ese rendimiento va a ser afectado por los diferentes condiciones ambientales. Y el ambiente que tenemos acá, ¿cierto? Es mucho menos, tiene un efecto positivo menor que este segundo ambiente. Y eso produce que nosotros tengamos diferentes rectas, ¿cierto? Y por tanto, el modelo más simple para representar esto es la clásica ecuación de la recta, ¿sí? Donde el genotipo puede ser la constante que tenemos, porque no varía, ¿cierto? Y el efecto del ambiente es este que tenemos acá. En agronomía esto no es nuevo, como le estoy diciendo, y con el avance de los computadores, ahora ya se están ocupando, lo que se logra hacer es que el m por x, ¿cierto?, se pueda descomponer en muchísimas multiplicaciones y sumatorias, y ahí es donde parten el uso de modelos generalizados, lineales, modelos no lineales generalizados, y todas las variaciones que pueden haber. Nosotros podríamos hacer lo mismo con, por ejemplo, acá colocar la fecha de brotación o alguna de las características de la brotación que nos interesa, y ir probando diferentes ambientes y graficar acá, colocar los diferentes puntos con diferentes especies, y podríamos hacer el mismo tratamiento. El problema radica en poder hacer esto, en que no sabemos qué unidades de frío son las que corresponden, ni entre qué periodo se debe contar el frío. Esa es la gran limitante que tenemos hoy. Y de ahí es de donde viene, me parece. Bueno, porque yo le estoy diciendo que esto que está acá está extremadamente desarrollado en agronomía, y aquí tienen un ensayo de una entidad que es el INTIA, que es de España, y que produce diferentes variedades de trigo para que sean después utilizadas por los productores. Aquí ven cada uno de los ensayos y pueden ver diferentes fechas de maduración que se están dando del trigo, que ustedes ven por las diferencias en los colores, ¿no? Entonces, todo este tipo de ensayos en campo está muy, muy bien desarrollado. Y en cuanto a árboles, también se puede hacer exactamente lo mismo, pero ahora trabajamos con árboles. Ahora, para esto se requiere, como estábamos comentando al principio, en un campo productivo no se pueden tener. Una, porque cuando nosotros tratamos de que estas cosas se vuelvan productivas, nosotros tratamos de que todo sea muy parejo para poder hacer un buen uso de los recursos, ¿ya? Y lo otro es que
las plantaciones como están susceptibles a cambios de opinión del productor, entonces necesitamos partes donde nosotros podamos hacer influencia. Y uno de esos es la Estación Rinconada de Maipú de la Universidad de Chile, de la Facultad de Agronomía, donde están estos prunos. Entonces de aquí nace, de todos estos antecedentes, nace este proyecto, el nombre del proyecto, que es tratar de entender cómo el frío va a afectar finalmente la brotación a través de predictores que sean fisiológicos y moleculares y hormonales. Bueno, ¿cuál es el mejor predictor fisiológico que nosotros hemos encontrado? Tiene que ver con la aclimatación en el frío, que es el conjunto de estrategias que desarrollan los frutales caducifolios para soportar este tipo de clima. Durante el invierno, en los inviernos donde cae nieve y el agua se congela, ¿cierto? Pero ocurre que las plantas, las yemas de los manzanos, de las vides y de los prunos y de los kiwis, ¿cierto? No se va a congelar. ¿Okay? Eso, el no congelarse, a pesar de que las temperaturas hayan bajado, ambientales bajen los 0 grados, es lo que llamamos tolerancia al congelamiento. Esta tolerancia al congelamiento solo se va a desarrollar durante el periodo de endodormancia, que era este periodo que está, durante el cual nosotros podemos ver que todo el metabolismo y desarrollo de las plantas está frenado, no totalmente detenido, pero frenado, ¿no? ¿Cómo logran las plantas disminuir el punto de congelamiento del agua intracelular? Haciendo uso del descenso crioscópico, ¿no? Que esto es la parte más química de la presentación, ¿cierto? En la cual nosotros vemos un descenso, ¿cierto? Este es el descenso crioscópico, en el que vemos un desplazamiento hacia temperaturas menores del punto de congelamiento del disolvente. ¿Sí? Este movimiento va a depender tanto de la constante crioscópica del disolvente como de la molaridad de los solutos que estén presentes en la disolución. Las plantas tienen dos formas de hacer que la molaridad se incremente. La primera es a través de la deshidratación de los tejidos, es botar el agua, por tanto la cantidad de agua disminuye y la cantidad de solutos se mantiene constante. Y la segunda es incrementar los solutos compatibles. ¿Ya? Los solutos compatibles son, por ejemplo, proteínas, que es un aminoácido esencial, y también oligosacáridos de pequeño tamaño, por ejemplo, la rafinosa. Entonces, bajando la cantidad de agua y aumentando la cantidad de solutos solubles, nosotros somos compatibles, perdón, la planta es capaz de disminuir el punto de congelamiento. Ahora nos queda averiguar cómo determinar el punto de congelamiento. En el laboratorio con el doctor Francisco Pérez y con ayuda leyendo a él muchas cosas, llegó a un método que utiliza para determinar el punto de congelamiento la liberación del calor latente, ¿cierto? ¿Cuál es el calor latente? Un recordatorio de química de primer año de universidad, ¿cierto? Es que nosotros vamos transfiriendo calor a una muestra y a medida que nosotros transferimos calor va aumentando la temperatura, ¿okay? Pero cuando hay un cambio de fase de sólido a líquido, ¿cierto? Nosotros le transferimos calor a la muestra, pero no hay un aumento de temperatura. ¿Okay? Lo mismo ocurre cuando nosotros seguimos transfiriendo calor al líquido y empieza a cambiar la fase gaseosa, ¿cierto? Hay un calor latente de vaporización, que es la energía necesaria para hacer el cambio de estado. Si nosotros disminuimos la temperatura, lo que nosotros vamos a encontrar es que este calor latente se va a liberar cuando se cambie de fase líquida a sólida. Entonces, ahora el problema se reduce simplemente a poder detectar la liberación del calor latente. Y aquí es donde nace una técnica que se llama análisis térmico diferencial, que está muy desarrollada para el estudio de materiales, ¿no? Porque hay que saber a qué temperatura una rueda de tren deja de funcionar y va a ser caput, ¿cierto? Pero nosotros la ocupamos de una versión modificada de esta para determinar cuándo
se produce el cambio de líquido a sólido, que es cuando se congela el agua de las yemas, ¿no? Y para esto nosotros ocupamos, hay varios métodos para hacer esto, pero nosotros ocupamos el que se basa en módulos Peltier, que los módulos Peltier tienen dos partes, una que se calienta y otra que enfría cuando pasa una corriente, ¿sí? Que es este estado de acá, y por tanto estos módulos Peltier ustedes los van a encontrar en algún tipo de refrigerador muy pequeño que no sea posible meter el motor para el compresor, ¿no? Y también pueden funcionar como generadores de poder, de corriente eléctrica. ¿Cómo se logra eso? Porque cuando hay si tenemos un lado que está dando a un elemento que está más caliente y otro que está más frío, esta diferencia de temperatura se traduce en una corriente eléctrica y un cambio de voltaje, ¿no? Nosotros lo que hacemos es disminuir lentamente la temperatura de la muestra para que vaya bajando con el sistema completo. Y cuando se libera el calor latente, cuando alcanzamos la temperatura de congelamiento, la muestra se va a calentar producto de la liberación de este calor, del calor latente, y se va a generar una diferencia de temperatura entre el lado heat source y el heat sink, ¿no? Y esto se traduce en un aumento en el voltaje. Entonces nosotros vamos registrando tanto la temperatura como el voltaje que nos van dando estos sensores, que están conectados a cada una de las yemas, y con eso nosotros podemos saber en qué momento se congela la muestra. Ahora, dentro de un tejido vegetal, nosotros vamos a encontrar dos tipos de agua. Uno que está fuera de la célula, que es el agua extracelular, y la que está dentro de la célula, que es el agua intracelular. Y una vez que se desarrolla la aclimatación al frío, nosotros vamos a ver que se producen dos tipos de exotermas, que es la expulsión del calor latente. Hay una exoterma de alta temperatura, que corresponde al congelamiento del agua extracelular, y una exoterma de baja temperatura, que es el congelamiento del agua intracelular. Si el agua dentro de la célula se congela, la célula termina muriendo y por tanto también el tejido termina teniendo daño, ¿no? Por tanto, se considera en estos tipos de estudios que la LTE o exoterma de baja temperatura es el indicador de la aclimatación al frío de las plantas, ¿no? Con el doctor Pérez, desde el año 2015 tenemos publicación ocupando esta técnica de análisis térmico diferencial. Esto es la figura de un libro que se llama Avances en dormancia de plantas. Y lo que vemos, partamos por el gráfico B, que es este que está acá, en donde estamos viendo en el eje X las diferentes fechas, ¿sí?, de los diferentes meses, y en el eje Y tenemos la temperatura media diaria, ¿no? Y ustedes pueden ver el típico descenso que se ve desde el mes de marzo hasta el mes de julio, y después del mes de julio empiezan a aumentar las temperaturas. En el gráfico A, nosotros tenemos dos ejes X, perdón, ¿sí? Y abajo en el eje X tenemos los mismos meses que están acá. Estos son correlativos. Y lo que tenemos en el primario de los ejes Y, tenemos un índice que se llama BR50, que nos indica la profundidad de la dormancia, ¿no? Que a medida que es mayor el BR50, mayor la dormancia, mayor el tiempo que se demora la yema en brotar. Y aquí vemos como el máximo de dormancia está entre los meses de febrero y mayo, y después empieza a disminuir hasta el mes de agosto, donde ya finalmente está lista para brotar a principios de septiembre. Y en azul tenemos la LTL de las yemas que fuimos mostrando durante este periodo, y vemos cómo el punto de congelamiento del agua intracelular de las yemas va disminuyendo desde los menos 8 grados Celsius y llega hasta un mínimo de menos 17. ¿No? Ese es el rango. Entonces significa que estas yemas son capaces de sobrevivir hasta los menos 17 grados Celsius durante un periodo importante. ¿Sí? Tenemos varios trabajos con el doctor Pérez con este tipo de técnica, y lo mejor de ello es que nosotros tenemos modelos matemáticos que nos permiten modelar este fenómeno.
Entonces, una vez que ya tenemos ajustados todos los parámetros de este modelo, nosotros podemos tomar datos de diferentes campos y sin tener que hacer el muestreo correspondiente, podemos saber cuánto es la disminución de la LTE de las llamas y ocupar este como índice de cuánto es el frío que han percibido las plantas. Y con eso nosotros logramos esperamos encontrar un predictor fisiológico para que relacione la aclimatación en frío y la dormancia de yemas con la fecha de floración. La hipótesis de este trabajo es que en las yemas de florales de Prunus salicina existe una relación entre la extensión del periodo y el nivel alcanzado de aclimatación al frío con el perfil y la fecha de floración. Tienen como objetivo general el caracterizar la extensión del periodo de aclimatación al frío, el máximo nivel de aclimatación al frío y la expresión de genes de la vía de señalización y síntesis de fitohormonas como ABA, etileno y resinoesteroides, que son las hormonas que controlan el proceso de aclimatación al frío y desarrollo floral del tumor, durante el otoño-invierno, para determinar si son buenos predictores del perfil y fecha de floración. El primer objetivo específico que tiene es determinar la profundidad de la dormancia de yemas de Prunus salicilina durante 3 años, durante los periodos de endodormancia, ecodormancia y paradormancia, en la estación experimental Germán Breve Silva, que es la estación que está en Rinconada, Maipú. El segundo objetivo específico es la determinación del perfil de aclimatación y desaclimatación de las yemas de la variedad de Prunus salicilina de floración temprana y tardía, bajo las condiciones climáticas de los próximos 3 años, durante el periodo de paradormancia, endodormancia y ecodormancia en la estación experimental Germán Breve Silva. Después también queremos determinar el contenido de agua en las yemas en las mismas condiciones que el objetivo específico anterior. Y para determinar el contenido de agua nosotros también tenemos un protocolo desarrollado. Vamos a determinar también cambios en la expresión de genes asociados a la vía de síntesis y señalización del ácido abscísico, de los resinoesteroides y del etileno, ¿no? Que son, como les dije, los que controlan los efectos del frío. Y también vamos a ver los cambios de expresión en genes que están asociados a la dormancia, como son los MADBOX, los genes MADBOX asociados a dormancia, que se lo dan. FT, que es el Fluorine Locus T, que es uno de los primeros factores de transcripción, uno de los primeros, no es un factor de transcripción, es uno de los primeros elementos que se encontró que controlaba la floración. FLC, que es Fluorine Locus C, que también es un factor de los primeros que se encontraron que tenían que ver con la floración, pero es un represor, a diferencia de FT, que es un promotor de la floración. El objetivo número 6 es determinar las curvas de floración de la yema de Prunus salicilina. ¿Ya? Entonces nosotros ahora vamos a tener estas curvas de floración, nos van a dar todo nuestro lado de de la ecuación que yo les mostré delante, de la ecuación de la recta, ¿cierto? Y todos los otros que estábamos viendo antes desde el objetivo 1 hasta el 5 van a ser los que van a estar como X al lado derecho. Y finalmente, el último objetivo va a ser desarrollar un modelo que relaciona la aclimatación al frío, el largo del periodo de aclimatación, la profundidad de la dormancia, la expresión de genes de control de dormancia y genes de vía de señalización y síntesis de fitohormonas con la curva de floración en las yemas de Prunus salicina de brotación temprana y tardía bajo las condiciones climáticas de los próximos 3 años durante el periodo de paradormancia, endodormancia y ecodormancia en la estación experimental Germán Breve Silva.